Bien, el artículo 5º constitucional de la Constitución de la Ciudad de México establece hace un planteamiento. Este artículo, recordemos, habla de la ciudad garantista. Y por primera vez se establece que el Instituto de Planeación no solamente va a tener la competencia y facultades que otros institutos o otros órganos han tenido en relación con el ordenamiento territorial, con el desarrollo de la ciudad, sino un tema que es central para garantizar los derechos humanos, que es que este instituto va a realizar los indicadores que permitan verificar la progresividad del cumplimiento de los derechos humanos. A mí me parece que este tema es central, se ha dejado un poquito de lado, se pierde de vista. De pronto en algunas personas se habla del tema de la planeación más en esa visión anterior de la planeación territorial, urbanística, pero se pierde de vista que aquí hay un elemento central para el cumplimiento de los derechos humanos de la Constitución. Va a establecer los indicadores que van a permitir verificar si el presupuesto asignado para el cumplimiento de los diferentes derechos es efectivamente progresivo, si se está cumpliendo o no, y esto va a tener implicaciones jurídicas. Usted señalaba pues que hay implicaciones técnicas y hay implicaciones políticas, pero aquí va a haber implicaciones jurídicas fundamentales que va a tener como referencia la Corte y que va a tener como referencia los órganos jurisdiccionales para resolver si un derecho se está cumpliendo, si hay progresividad o no hay progresividad. Sobre esto no hay mucho en su ensayo, yo entiendo por el poco espacio, pero me gustaría mucho que nos comentara cómo piensa, en caso de llegar a esta dirección, pues implementar esto que, insisto, es fundamental y es una novedad en la visión de planeación que no tienen otros órganos en los estados y yo diría pocos a nivel internacional. Por su respuesta, muchas gracias. En términos de la ciudad garantista, la cuestión de los indicadores y la vinculación de los derechos de los derechos humanos con todo el proceso para la ciudad garantista. Yo creo que uno de los primeros puntos para ejercer verdaderamente ese artículo de la Constitución sobre la ciudad garantista es que el Instituto de Planeación Democrática nazca bien. Esto quiere decir que se garantice el derecho a la ciudad. Y garantizar el derecho a la ciudad es que el instituto nazca con la autonomía de gestión que requiere y que mandata la Constitución. Y para el tema de los indicadores, ahí México desgraciadamente se ha rezagado mucho. Si bien el INEGI es un organismo a nivel nacional que ha sido reconocido mundialmente por la elaboración de toda la información estadística, económica y social, y luego la Ciudad de México a través de la Agencia Digital ha venido trabajando mucho esta cuestión de los indicadores y en otras instancias que existen también. Aquí hay un gran trabajo de aprovechar la cuestión, los avances tecnológicos para la integración de todo este sistema de indicadores que se tienen que generar, que están también detallados en el documento y en el esquema, en un esquema que les presento a ustedes de la estructura y organización del instituto. Y ahí yo me sintetizaría quizá como respuesta que el método clave para integrar y saber cómo utilizar estos indicadores es la misma prospectiva. Y aquí me atrevo a afirmar, con la experiencia, el conocimiento que tengo, no solo de México, sino de otros países y de otras metrópolis del mundo, que aquí sí hay un rezago muy importante en México en materia de prospectiva del desarrollo y, por otro lado, prospectiva territorial, que son dos ámbitos de la prospectiva. ¿Entiendes? Arquitecto, muy buenas tardes. Gracias por su presencia aquí. Yo quisiera hacerle una pregunta que es la misma pregunta que hice al ponente anterior y la que haré, porque es un tema que me interesa mucho. Señalaba yo con anterioridad, lo reitero,
hay una discusión que se dio en el constituyente y una discusión que se ha dado posteriormente con la ley respecto a la visión de la planeación. Esquematizo, evidentemente es un tema sumamente complejo. Hay como toda una tendencia histórica que pensaba en la planeación como un tema de planeación urbana, como un tema de ordenamiento fundamentalmente. Por cierto que muy acaparado el tema por arquitectos y por ingenieros en esta visión. Y entiendo que la Constitución, la nueva visión que nos plantea la Constitución, es un tema de la planeación de manera mucho más integral y mucho más abarcante, que rebasa con mucho la idea tradicional de la planeación. Por eso me llama la atención que en el ensayo anterior del ponente anterior y en el suyo propio, en el caso de usted sí se plantea una visión más integral, mucho más de visión social al plantear el tema de las desigualdades, pero sin embargo un tema que a mí me parece que es un tema central de nuestra Constitución y un cambio fundamental que aparece en el artículo 5 de la Constitución, donde habla de la ciudad garantista, o sea, donde se habla del tema de la progresividad de los derechos y donde se establece sobre todo en los derechos humanos que se llaman los DESCA, los derechos económicos sociales, que es muy difícil de medir en términos de cuánto se está avanzando, si realmente se avanza o no, cómo se mide jurídicamente, si hay progresividad o no, si vamos hacia atrás, dejando a un lado esta visión casuística, ¿no? de jurídica, donde se veía un tema en particular y se decía si había progresividad o no. Aquí se está hablando de un mecanismo que permita de manera mucho más objetiva determinar si un Estado, si un gobierno está utilizando todos los recursos posibles para el cumplimiento de los derechos y si esto se está haciendo de manera eficaz o adecuada o no. Y de ahí tomar como base, incluso yo decía, el tema jurídico, jurisprudencial, es decir, si se va a resolver una controversia, se tendrá que ir a esta visión de cuáles son los indicadores para ver si se está avanzando o no en los casos particulares. Entonces, como usted sabe, el artículo 5 plantea esta innovación y desde el artículo 5, que es la parte que se llamaba orgánica, nos menciona que es el instituto el encargado de establecer los indicadores que permitan ver si se están aplicando los recursos suficientes en cada una de estas áreas y si hay toda una eficacia en el cumplimiento. Esto evidentemente se refleja en el artículo 15, donde se establece como una función primordial el tema de los indicadores que son fundamentales en esta nueva visión del Estado. Esto usted lo señala de manera muy sucinta también. Yo quisiera que nos desarrollara más, que a mí me parece que dentro de las funciones del instituto va a ser un tema central, además de los ordenamientos. ¿Cómo piensa, en caso de que usted fuera director, abordar este gran tema, rompiendo con el esquema solo de ordenamiento territorial y metiéndonos a esta complejidad de elaborar indicadores y que sean base para determinar si los derechos humanos se cumplen o no? Es una gran tarea compleja, pero fundamental e innovadora. Quisiera que nos hablara sobre este tema. Gracias, diputado. Diputado Ruiz, pues ya medio contesté y creo que lo que es importante, ¿no?, que nos trae la planeación hoy en día y el sistema de planeación hoy en día es que una vez construidos estos instrumentos o estos indicadores de los derechos que se tienen que construir con el sistema de derechos que tiene la ciudad, hay que construir cómo van avanzando para poder hacer los indicadores de evaluación. Y por primera vez la planeación, como lo digo en mi ensayo, va a pasar de una planeación normativa a una planeación ejecutiva con proyectos asociados a presupuesto, y esto es fundamental. Y luego hay que hablar precisamente cómo podemos generar estos presupuestos, el incremento que nos ayuden a hacer una ciudad donde se repartan las cargas y beneficios entre todos, donde no se concentre, como sucedió en los últimos años, se concentre la riqueza en un punto de la ciudad y en un grupo de la ciudad, que está claro, los datos implican que no logramos
en los últimos años, sobre todo a partir del 2012, abatir la desigualdad. Y entonces es el seguimiento y la evaluación. Y ahí tenemos que participar todos. Y el Congreso juega un papel muy importante, no es porque esté aquí con ustedes, juega un papel muy importante en el seguimiento y en la evaluación de los instrumentos. Ustedes, revisando los presupuestos, revisando los avances de las secretarías, tendrían que revisar los avances obligatoriamente, ayudar al director del instituto y al instituto en estas nuevas leyes que se tendrán que crear. Coincido con el diputado Ruiz que no está completo. Hay que completar algunas cosas en términos de las leyes para que podamos avanzar en este sentido, ¿no? Doctor, una pregunta o un comentario que he hecho a los otros dos ponentes, que se lo hago a usted también. De interés particular para mí es el tema relacionado con la atribución que se establece en la Constitución de la Ciudad de México para el Instituto de Planeación en relación al establecimiento de indicadores en relación a la medición de la progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos, fundamentalmente lo que respecta a los llamados DESCA, o sea, los derechos económicos, sociales y ambientales. Este es un tema que de pronto aparece y ha aparecido en los ensayos, pero me parece, es mi impresión, que de pronto aparece como un tema vinculado a otros a los que se les da mayor importancia, como el tema del ordenamiento y como otros temas. Creo que siguiendo pues una visión más tradicional de lo que es la planeación. Y se ha señalado la Constitución de la Ciudad de México es innovadora de muchas maneras, entre otras cosas por esto, porque establece la visión de un Estado social que tiene la obligación de garantizar los derechos, efectivamente, que no queden simplemente como una poesía constitucional, sino que realmente se cumplan, y dentro de los instrumentos que plantea, por un lado está la justiciabilidad a través de los órganos jurisdiccionales e instrumentos de control, pero por otro lado a una medición estricta del cumplimiento de la progresividad a través del instituto. Entonces, este tema que está considerado tanto en el artículo 5 como en el artículo 15 como una competencia del instituto, de vincular recursos y de estar midiendo si son suficientes los recursos que están ingresando para cada uno de los temas y cómo se está cumpliendo para que sea obligatorio para las diferentes órdenes de gobierno, pues es un tema que le corresponde al instituto en términos de establecer con precisión cuál es el estatus, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo. Quisiera que nos comentara, doctor, sobre este tema que a mí me parece relevante. ¿Cómo piensa que el instituto pudiera trabajar en este tema, no subordinado solo a los temas del ordenamiento territorial, como un tema vinculado al conjunto de los derechos humanos de la ciudad? Por su respuesta, gracias. Una de las preguntas importantes. El Programa General de Ordenamiento Territorial, si queremos que haya inversión en la ciudad, no se trata de ir a buscar ni a platicar con desarrolladores, ni con especuladores, ni con rentistas, ¿no? Se trata de dotar de certeza jurídica a todas y a todos los diferentes grupos sociales. ¿Qué pasa hoy con los actuales programas generales, con los programas de ordenamiento territorial, los programas delegacionales, los programas parciales, los sistemas de actuación por cooperación, los polígonos de actuación, etcétera? Es que tenemos un montón de huecos legales y de contradicciones que permiten que nos lo ganen en juicios y en materias de amparo y en otros procesos legales, y que la ciudad pues hoy tengamos el problema que tenemos por no haber dotado de la certeza jurídica. Si queremos inversiones, debemos decirles a todos, esto es lo que se puede hacer, así se debe de hacer, y es como se debe hacer, y es lo que debe estar en esos diferentes mecanismos. Y esa es la principal vinculación, digamos, territorial para garantizar el crecimiento económico. Pero también
en un plan general de desarrollo debemos de entender la dinámica económica de la ciudad. ¿Qué está pasando económicamente? Es una ciudad que concentra las sedes de los corporativos, concentra las oficinas en la ciudad de las sedes corporativas y de toma de decisiones de todas las industrias de este país. Es una ciudad en la que se genera el mayor Producto Interno Bruto de todo el país, a diferencia de todas las demás ciudades de este país, y una ciudad global, aparte que tiene vinculaciones internacionales con todo el resto del mundo. Eso es muy importante, entender esa dinámica económica de la ciudad. Y la dinámica social, pues también debemos entender que si no atendemos, puede pasar eso que nos decía, por ejemplo, Saskia Sassen con esos fenómenos económicos en la ciudad, y que es la polarización, una polarización en los mercados de trabajo en nuestra ciudad. Y eso es lo que debemos de evitar. Y para eso es donde está el gobierno, para eso es donde está el instituto, para eso es donde está el Congreso y donde están los poderes, ¿no? Para que podamos actuar y que a través de la acción del Estado evitemos esas patologías urbanas, económicas y sociales.